Bien, mis amados hermanos, con cada uno de ustedes tengan muy buenas noches y a la vez un feliz sábado. Es un placer de dirigirme a cada uno de ustedes para poder abordar el mensaje de esta noche. Vamos a estudiar un tema muy importante que tiene que ver con cada uno de nosotros. El mensaje para esta noche es: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Está basado en el libro de Mateo, en capítulo 8, del verso 1 hasta el verso 4. Vamos a dar lectura. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero ser limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Mis apreciados hermanos, cuando hablamos de esta enfermedad, tal vez o es lo que estamos viviendo en la actualidad, una enfermedad de COVID-19, nos hace recordar muchas veces aquella enfermedad en aquellos días. Por cierto, la enfermedad actual no se ve tan degradante en la parte exterior de la persona. Así como ahora esta enfermedad, según las estadísticas, no respeta la clase social, de la misma manera la lepra en aquellos días no respetaba ni la clase social, ni al pobre ni al rico. Ahora, la lepra, según la palabra de Dios, nos menciona algo maravilloso. Era una enfermedad la más temida de todas las enfermedades, porque por su carácter era contagioso, sus efectos eran horribles, era incurable. Aún los reyes, los monarcas de aquellos días lo temblaban, porque sabían que si ellos adquirían esta enfermedad, podían perder la vida o abandonar, incluso si un rey abandonaba el cetro, dejaba a otro. En el concepto de los judíos, la lepra era la consecuencia o el castigo del pecado. Ellos lo llamaban como el azote de Dios o como el dedo de Dios, porque esta enfermedad era arraigado profundamente en su ser. Esto afectaba a la parte espiritual, a la parte física y a la parte mental también. Entonces, por esto era considerado como un símbolo del pecado. La ley ritual, en aquellos días, la ley de Moisés, lo catalogaba si alguien tenía que alguna sospecha tenía, como hoy, por ejemplo, tienen algunos síntomas, tienen que sacarse algún examen. Hoy en día, por cierto, hay médicos, hay instrumentos en los cuales uno puede sacarse una prueba rápida, una prueba molecular por este tiempo que estamos. En aquellos días se tenían que presentar a los sacerdotes, y el sacerdote o los sacerdotes daban el veredicto, era positivo o negativo. Y cuando salía positivo, entonces tenía que abandonar sus amigos, familiares, parientes, todo. Y tenía que ir a un valle llamado Valle de los Leprosos. Prácticamente la persona en la cual quien adquiría esta enfermedad era una persona muerta en vida. Nos imaginamos, mis amados hermanos, estar muerto en vida. Es abandonar a los seres que más amas. Es abandonar a tu hijo, a quien lo amas, a tu esposa o al esposo, a quien sea a quien amas. Es prácticamente para nunca verlo más. Entonces, por eso, esta enfermedad era la más temida. Aún con el dolor de su corazón, tenían que abandonar las ciudades y ahora entonces ir al Valle de los Leprosos. Allí en el Valle de los Leprosos tenían un vestido, tenían que hacer resonar las campanillas
Y aquellas voces en tristeza y temor pronunciaban las palabras inmundo, inmundo. Era una evidencia clara que al escuchar estas palabras ninguno debía acercarse, porque aún el aire que exhalaba era contaminador, era muy terrible. Entonces por esta razón eran llevados muy lejos y nadie podía acercarse, y por eso es que justamente ellos tenían que pronunciar estas palabras a lo lejos. Y las campanillas hacían sonar porque alguien escuchaba estas expresiones o estas campanillas, sabían que un leproso estaba cerca y tenía que huir. Entonces cuando nos dice, mis amados hermanos, la sierva de Dios, el deseo de todas las gentes, habla algo maravilloso concerniente a esto. En aquel valle habían muchos leprosos. No será el único, pero vemos aquí en el libro de Mateo, habla de un solo leproso. Nos preguntamos tal vez por qué solamente un leproso fue sanado. Este leproso sabía que en los días de él no había ningún hombre que se había sanado de esta enfermedad tan terrible. Después de los días de Eliseo había sanado a algunos leprosos, había hecho milagros por el poder de Dios. Desde aquellos días no había sanado nadie. Pero sin embargo, dentro de los miles leprosos que estaban en el valle, había uno en quien había nacido la fe, en quien había nacido la esperanza. El Dios de los cielos lo regaló ese don de fe a este hombre, porque había escuchado en algunas oportunidades hablar de aquel Jesús. Había escuchado cómo él hacía cosas maravillosas, pero por otra parte se preguntaba, ¿se fijará en mí este hombre que es justo y perfecto? Porque los fariseos, los médicos en aquellos días lo habían desechado, le habían dado por muerte. En otras palabras, lo habían sentenciado. ¿Sabes qué? Tienes que morir allá en el desierto. Y él en un momento, Satanás turbaba su mente y traía cosas negativas a su mente. Y se preguntaba, ¿no será que lo mismo como los fariseos, como los médicos, me digan estas palabras, me desechen, me rechacen? Mis amados hermanos, muchas veces cuando estamos pasando momentos difíciles, se nos vienen ideas negativas, pensamientos negativos, y muchas veces nos dejamos llevar por esos pensamientos negativos. Es por esa razón muchas veces nosotros no estamos gozando las promesas de Dios por falta de fe, por falta de nuestra insistencia. Pero este hombre, a pesar de todo, un día toma una decisión, porque él pone en su corazón aquellas palabras, se le vinieron a la mente, y había escuchado también: todos los que acuden a Jesús, ninguno había sido rechazado. Esta palabra tan poderosa, este pensamiento tan poderoso caló entre todo su ser para poder emprender el viaje. Ahora se presentaba otra muralla, se presentaba otra montaña tan difícil. ¿Cómo se entrevistaría con Jesús? ¿Cómo llegaría a la presencia de Jesús? Había un escollo tan difícil, porque él, según la ley ritual, había sido denegado estar entre las personas. Estaba prohibido. Pero la única forma de encontrarse con Jesús, en aquellos días Jesús estaba por esa zona. Era su última esperanza de él. Era su única esperanza, porque tal vez no se encontraría similar con estas ocasiones, como esta, una ocasión de oro. Estaba muy cerca.
Jesús iba a estar cerca al otro lado de la montaña. Y él tomó una decisión, de ahí escalar las montañas. Pero lo que vemos aquí es, mis amados hermanos, este hombre ya estaba degenerado, denigrado, sus fuerzas había perdido, la vitalidad ya no tenía. Lo físico ya no le daba para poder escalar toda esa montaña, para poder cruzar todo ese desierto, para poder llegar delante de Jesús. Pero a él no le importó. Él pensó, si yo muera puedo morir en el intento, pero no me quedo aquí. Mis amados hermanos, cada uno de nosotros muchas veces, en muchas circunstancias, nos quedamos con el querer. Nosotros deseamos el cielo, así como mucha gente desea el cielo, pero no basta el deseo. Así como este leproso, primero había un deseo, pero él no se quedó con el deseo. Si él se hubiera quedado con el deseo de entrevistarse con Jesús, si él se hubiera quedado con el deseo nada más de ver a Jesús, hubiera muerto allí junto con los otros leprosos. Él pasó los límites del deseo. Cuando él emprendió el primer paso, el segundo le fue más fácil, el tercero así sucesivamente. Aún sin fuerzas, aún agotado, aún su cuerpo en descomposición, su cuerpo escamoso todo, sin vitalidad, empezó a cruzar todo el desierto. Necesitamos hacer sacrificio en muchas cosas. El sacrificio que nosotros necesitamos, mis amados hermanos, es abandonar cuantas cosas no nos están dejando de caminar por el camino angosto. Necesitamos hacer sacrificios para abandonar algo que nos está obstruyendo, algo que nos ata, que nos separa de Jesús, que no nos permite dar ese primer paso, ni el segundo, ni tercero, para ir al encuentro a Jesús. Cuando el hombre ya llegó a la montaña, a lo lejos contempló a Jesús, no a Jesús, sino a una muchedumbre. Había mucha gente, estaba allí, y poco a poco él se acercaba. Cada paso que daba le acercaba más a Jesús. Llegó un momento en el cual ya se encontraba muy cerca. En ese instante, mis amados hermanos, él, lleno de compuesto, algo repugnante, algo que era detestable, algo tal vez para poder correr. La gente, mis amados hermanos, empezó a retroceder. Se pisaban el uno contra el otro para no ser tocado, para que nadie pudiera ser contaminado de la lepra. Mucha gente criticaba, mucha gente lo tildaba de muchas cosas, pero en esa circunstancia, dice, mis amados hermanos, él se volvió ciego y sordo, en el sentido, no en un sentido literal, sino en el sentido que se volvió ciego, no vio a nadie excepto a Jesús, no escuchó a nadie excepto las palabras de Jesús. Y cuando la gente murmuraba, cuando la gente decía cosas terribles, palabras irreproducibles, para este hombre con pasos se acercaba. Mis amados hermanos, este nos enseña cuántas veces nosotros somos criticados, cuántas veces, mis amados hermanos, de nosotros hablan mal, nos resentimos, nos quejamos. Porque tal vez por eso muchos de nosotros o algunos que me están escuchando han dejado de ir a Jesús. Han dejado a la iglesia. No solo a la iglesia han abandonado. Lo más triste, que han abandonado a Jesús. Pero si este hombre hubiera escuchado las críticas de la multitud, nunca hubiera llegado a la presencia de Jesús. De nada le hubiera servido caminar, cruzar todo el desierto, si él
no se hubiera vuelto sordo a las palabras de la gente. Mis amados hermanos, siempre seremos criticados. Siempre hablarán personas mal de nosotros. Pero no debemos escuchar. Debemos solamente centrarnos en Jesús. Y este hombre, la única forma que llegó delante de Jesús fue eso. Aún los discípulos retrocedían, porque todo el que tocaba leproso era inmundo y era contaminado de la lepra. Entonces, cuando el leproso llega a los pies de Jesús, es ahí donde le dice: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Jesús conocía el corazón de este hombre. Jesús conocía desde dónde había venido. Jesús sabía cómo sentía este hombre al escuchar las palabras de burla, las palabras de queja, las palabras de crítica. Jesús sabía todo eso. Y Jesús inmediatamente le dijo: quiero que tú seas limpio. Mis amados hermanos, aquella mano poderosa que extendió Jesús está dispuesto para poder extender a todas las personas. Hoy, mis amados hermanos, nos encontramos en este siglo XXI. Aparecen enfermedades tras enfermedades. Lo único que necesitamos es confiar como este leproso. No solamente para nuestras enfermedades, sino para las enfermedades físicas y espirituales. Aún las enfermedades mentales. Porque hay mucha gente, mis amados hermanos, pero solamente el que quiere, el que desea ir a Jesús, el que desea ser sano, el que llega a los pies de Jesús, podrá ser sano. Mis amados hermanos, aquel toque de Jesús, aquella mano que extendió, es una ilustración viva, mis amados hermanos, que Jesús puede limpiar el alma, puede purificar nuestras vidas. Es una ilustración que está escrita en la palabra de Dios para que cada uno de nosotros podamos acudir con confianza y esperanza. Ese toque milagroso, ese toque sanador, esa misma mano de Jesús, mis amados hermanos, está ahora para cada uno de nosotros, para que nos pueda topar a cada uno de nosotros. Necesitamos cada uno de nosotros de este mortífero veneno del pecado. En aquellos días, ese mortífero veneno de la lepra que llevaba a la tumba a miles, bajaban al polvo de la tierra sin esperanza. Pero en la actualidad, mis amados hermanos, el mortífero veneno es el pecado, que a muchos está llevando al polvo de la tierra sin esperanza. Bueno sería, mis amados hermanos, que bajaran la gente con esperanza. Sería un gozo, una alegría. Pero lo más triste, mis amados hermanos, es que bajan al polvo de la tierra sin esperanza. Este toque era un toque de poder, un toque vivificador, un toque en la cual transformador. Cuando recibió el toque, mis amados hermanos, no solo fue sanado de la lepra, porque la palabra de Dios nos dice, mis amados hermanos, algo maravilloso. Jesús tocó a este leproso, entonces su piel degenerado, su piel denigrado, su piel que estaba pudriéndose, su piel que tenía un mal olor, mis amados hermanos, ese piel escamoso, en un instante se volvió en un tinte rosado como la piel de un niño. Mis amados hermanos, puede estar así nuestro corazón de cada uno de nosotros a los ojos de Dios. Si nosotros para poder comprender mejor a la nariz de Dios, de repente podemos ser, nuestro corazón puede estar tan repugnante. Puede ser, mis amados hermanos, algo como una abominación. Pero cuando Jesús toca, mis amados hermanos, a los ojos de Dios, a la nariz de Dios, vamos a ver con un aroma maravilloso.
Vamos a tener una fragancia, algo maravilloso, algo deseable para Dios. Mis amados hermanos, la lepra del pecado tal vez en nuestros corazones está arraigado de mucho de cada uno de nosotros. Tal vez cada uno de nosotros no podemos quitarnos. Estamos sufriendo como el leproso. Tal vez cada uno de nosotros hemos llegado a un momento que ya no podemos deshacernos de esta lepra del pecado. Tal vez cada uno de nosotros ya hemos renunciado, porque muchos leprosos en el valle ya habían renunciado, ya se habían resignado a morir así leproso, porque no había curación. Puede ser, mis amados hermanos, ya nos hemos dado por vencido, ya hemos renunciado por aquellos pecados. Algunas cosas que acariciamos no lo podemos vencer. Pero mis amados hermanos, en esta noche les quiero invitar a cada uno de ustedes. Ponte de pie y puedes dar el primer paso, como este leproso. Ponte de pie para que puedas acercarte a los pies de Jesús. Porque cuando el leproso empieza el viaje, cuando este leproso aún no le importó morir allí en la montaña, lo que él deseaba era a los pies de Jesús. Mis amados hermanos, no podemos quedarnos en el deseo. El desear la vida eterna es maravilloso. El desear estar un día con Jesús es maravilloso. El desear de comer del árbol de la vida es lo más maravilloso. El desear de estar recibiendo de las manos de Jesús la corona de la vida es maravilloso. Pero ninguna de estas cosas lograremos con el deseo. Necesitamos hacer nuestro esfuerzo. Necesitamos llegar a los pies de Jesús. Necesitamos echarnos a los pies de Jesús como este leproso y decir las mismas palabras de lo que dijo este leproso. Señor, si tú quieres puedes limpiarme. Mis amados hermanos, no nos olvidemos. Jesús tiene el poder de limpiar nuestros pecados. Jesús tiene el poder de limpiar y purificar todo nuestro ser. No solamente la parte espiritual, sino la parte física y la parte mental. ¿Cuánto de cada uno de nosotros o cuánto de ustedes en esta noche quieren recibir ese toque, esa mano, la misma mano que tocó al leproso? Si tú quieres, mi hermano, si tú quieres, mi hermana, mis amigos que me están escuchando en esta noche, si tú crees como este leproso, porque él creó, si tú crees como este leproso, en esta misma hora serás limpio, tu alma será purificado, a la vista de Dios serás un aroma de una fragancia maravilloso. Hermano, le invito a que te eches a los pies de Jesús y dile, no tal vez como este leproso, si no puedes decir las mismas palabras, cambiando: Señor, quítame este pecado. O si dile tal cual como este leproso, si tú quieres puedes limpiarme. Mis amados hermanos, Jesús está dispuesto. Esa mano está estirada, hermanos. La mano de Jesús está estirada. Solo necesitamos acudir y pronunciar. Si tú decides en esta noche, quedarás limpio. ¿Cuántos de cada uno de ustedes tienen ese deseo de quedar limpio? Acudan a los pies de Jesús. Que el Señor de los cielos bendiga a cada uno de ustedes, quienes tomaron esa decisión de quedar limpio en esta noche. Que el Dios de los cielos bendiga. Amén.